¿Conoces a alguien que busca tesoros? Uno de mis abuelitos buscaba tesoros y recuerdo de niño cómo yo lo miraba con tanta curiosidad y con tanto interés, cavando aquellos hoyos tan profundos cuando ya tenía una edad muy avanzada, con aquella pasión, con aquella determinación, y al final no encontraba nada. Y decía yo, ¿cómo mi abuelito es capaz, ya de niño, de cavar hoyos tan profundos en la pared, en el suelo, para no encontrar nada? Así como los buscadores de tesoro en el mundo tienen sus manuales, sus técnicas, sus aparatos, nosotros también tenemos un manual que no falla para encontrar un tesoro de más valor que el oro y que la plata y que todos los tesoros del mundo, y se llama la sabiduría de Dios, que te va a ayudar a encontrar no solo estos tesoros, sino los tesoros del cielo, de la vida eterna y de la bendición aquí en la tierra también. Dice la palabra de Dios que si tú buscas a la sabiduría de Dios como tú buscas con aquella pasión de mi abuelito, al buscar los tesoros de la tierra, el oro, la plata y los tesoros escondidos, dice, entonces la hallarás. ¿Cómo buscas tú la sabiduría de Dios? ¿La vas a encontrar en la calle simplemente caminando? Dice la palabra de Dios que no es así, que debes de buscarla con diligencia, con pasión, como buscas estos tesoros, como mi abuelito le brillaban los ojos y buscaba aquellos tesoros. Porque dice él, así como los hombres buscan el oro, la plata y los tesoros escondidos con corazones emocionados y a gran costo y esfuerzo, ya aquí Salomón escribió que solamente la sabiduría de Dios se consigue, se encuentra cuando tienes tal pasión en buscar a Dios, en buscar su sabiduría, cuando aplicas este trabajo a buscar la sabiduría de Dios. Por eso decía el salmista que él meditaba de día y de noche en la palabra del Señor. Y solamente si tú tienes tal pasión y tal diligencia, entonces encontrarás el verdadero tesoro del conocimiento y el entendimiento de Dios en Cristo. Es bien sabido que en México se hacen grandes expediciones para buscar estos tesoros. Incluso hay hombres que mueren en el intento de buscar estos tesoros. Si nosotros buscamos los tesoros del mundo de tal manera, así debemos de buscar la sabiduría de Dios. De esa manera. La sabiduría de Dios está allí, está en las calles, está en las plazas, está en todo lugar. Pero tú debes de buscarla, de pedirla, para que la puedas encontrar. Por eso dice el Señor, compra la sabiduría de Dios y ya no la vendas. Él nos da un ejemplo de aquel hombre que vendió todo para comprar aquel pedazo de tierra donde se encontraba el tesoro de la salvación de Cristo, el tesoro de la sabiduría de Cristo, que es su palabra, aquella perla preciosa que adquirió al venderlo todo, y ya no la vendió, cambió todo por ella. ¿Has tú acaso alguna vez sacrificado, vendido algo por adquirir la sabiduría de Dios? Cuando el Señor nos dice que compremos su sabiduría, nos quiere decir aquí que estás tú cambiando tu tiempo que tal vez usabas malgastándolo para hacer algo, para buscar la sabiduría de Dios, para redimir, para usar ese tiempo que era improductivo en buscar las cosas de Dios.
y aplicándote tú a ese esfuerzo de estudiar su palabra, evita vender la sabiduría de Dios, dice el Señor, queriendo decir que no dejes que te distraigan las cosas de este mundo que no te están dejando mucho, que apartes ese tiempo para Él y que no lo cambies por nada, que te pueda distraer de tú en adquirir esa sabiduría. El Señor Jesucristo nos dio el ejemplo que nos dijo que la prioridad más grande de la vida es buscar el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que tú necesites te lo dará, será añadido. Y es lógico pensar que si el reino de Dios y su justicia es primero, entonces la sabiduría es primero. ¿Cómo vamos a entender las cosas de Dios si no tenemos la sabiduría de Dios para entenderlo? Si no estamos en la misma sintonía que Él, en su Espíritu Santo, en su palabra. ¿Cómo vamos a operar? ¿Cómo vas a operar como hombre en tu destino divino o como mujer si no entiendes cómo funcionan las cosas del reino de Dios y si no sabes usar la llave del reino de Dios que Dios te da? Dios no nos da la llave incluso para muchas cosas porque no estamos preparados. No sabemos, no conocemos los principios del reino y cómo opera el reino, sus patrones. Si no has dejado, si has vendido la sabiduría de Dios, si no has sacrificado algo por adquirir esa perla preciosa, entonces todavía no te has contado como un verdadero discípulo de Cristo, ¿acaso? La sabiduría de Dios no te va a caer en el regazo, en tu regazo. ¿Sabes por qué? Porque entonces las personas equivocadas porque vas a dejar que las personas equivocadas te la roben. Aquellas perlas preciosas las vas a tirar a los cerdos. Por eso es que la sabiduría de Dios cuesta adquirirla. A veces a base de golpes en la vida, y entonces apreciamos el aprendizaje. Tampoco la sabiduría de Dios es un derecho de todos, porque el hombre escogió seguir a Satanás. Solamente los hijos de Dios, los que hemos aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos ese derecho a su sabiduría. La sabiduría de Dios es una recompensa para aquellos que la buscan con diligencia y compasión. Por eso es que Dios ha escogido no dársela a aquellos hombres flojos que no la buscan, aquellos hombres que no ponen un esfuerzo, sino para aquellos que la buscan con diligencia. Por eso dice el Señor, aquel que me busca de corazón y con diligencia, me encontrará. El que se levanta en la madrugada a buscarme, ese me encontrará. Considera a los cristianos, considera a los pastores, la gente que se dedica al servicio de Dios. Ellos necesitan buscar la sabiduría. Incluso Dios nos dice que la sabiduría de Dios, si no se usa, se pierde. Porque la sabiduría de Dios solamente aquel que la busca es el que madura espiritualmente y emocionalmente. Los hombres, las mujeres también, no maduramos porque no buscamos la sabiduría de Dios. Es muy simple.
El que adquiere la sabiduría de Dios madura. Árbol torcido sí se endereza. Todo se endereza. Todo lo puede enderezar Dios y es su santa voluntad. Todo lo que le parece imposible al hombre, Dios lo endereza en Cristo. Lo puede enderezar en Cristo, pero tu trabajo, mi trabajo, y más que trabajo, placer, es buscar a Dios y su sabiduría. Buscar a Dios es buscar su sabiduría, su presencia. Al alabarlo, al bendecirlo, al meditar en su palabra, al acudir a un estudio bíblico, al leer, al estudiar, al preguntarle a otros que saben cosas que tú no sabes, o cuando tú ayudas a otro. El metal con el metal se aguza, así como el hierro y el hierro se aguza cuando tú te juntas con las personas que tienen también sabiduría y más que tú. A eso se le llama, es a lo que le llama Dios comprar, adquirir la sabiduría, y no la vendas, no la pierdas por aquellos actos que no te convienen. No se la tires a los cerdos, cuídala. La sabiduría de Dios hay que cuidarla con celo. Y hay que saber usarla y darla generosamente cuando hay que compartirla también. Así que dice Dios que solamente el que la usa, el que usa la sabiduría de Dios en la práctica, al hacer lo que Él quiere que tú hagas, es como tú alcanzas la madurez espiritual, dice Él, a través de aplicarla a las obras que Él quiere a tu vida, en tu familia, en tu trabajo, en la calle. Porque dice Él que usar la sabiduría de Dios en tu vida es entrenar tus sentidos, todos tus sentidos, y tu sentido espiritual también de discernir los propósitos de Dios en tu vida. Capacitándote, dice Él, para distinguir el bien y el mal. Los hombres y las sociedades vivimos confundidos porque no usamos la sabiduría de Dios en nuestras vidas, y nos vuelve, y nuestros sentidos están embotados. Nuestra inteligencia está embotada y no alcanzamos a comprender muchas cosas malas que están sucediendo en el mundo. Y dice Él, si tú usas mi sabiduría todos los días, en todos los actos de tu vida, yo te voy a entrenar para que distingas el bien y el mal, dice Él. Un claro ejemplo de si no lo usas, lo pierdes. La sabiduría de Dios hay que buscarla como mi abuelito buscaba esos tesoros, con pasión, con afán, con diligencia, con trabajo. Hay que usarla, o si no se pierde y nuestra inteligencia, nuestra madurez va a disminuir. Y aquello que aprendiste incluso de Dios lo vas a perder, dice Él, porque no estás usando los talentos que te estoy dando. La sabiduría de Dios y su adquisición es un talento de enorme valor, infinito. Es para que tú lo uses. Podemos decir que aquellos hombres que no hacen un esfuerzo en buscar la sabiduría de Dios mueren como tontos. La edad no tiene nada que ver. Hay niños, hay jóvenes que son más sabios que los viejos, porque estos nunca buscaron la sabiduría de Dios. La sabiduría de la calle es una sabiduría que no te va a funcionar para muchas cosas y no va
atraer la salvación de tu alma? ¿Cómo te ha funcionado aquello que has aprendido en la calle para tomar aquellas decisiones sabias que debiste de haber tomado en tu familia? No te funcionó muy bien, ¿verdad? A mí tampoco. Ni siquiera la sabiduría de la universidad, el verdadero conocimiento y entendimiento vino con la adquisición de la sabiduría que encontré en la palabra del Señor en Jesucristo. Y eso es lo que debemos de buscar sobre todas las cosas del mundo. Cuando escuchas la palabra de Dios, cuando la buscas, tiemblas, dice el Señor. Aquel que tiembla ante mi presencia, cuando oye la palabra, emocionado, emocionada. Ese es el que me busca con pasión y con ganas. Y a ese le daré los tesoros del reino, mi sabiduría. Porque la mayoría de las personas tienen una pasión natural mundana cuando ven el dinero, cuando ven las joyas, cuando ven los juguetes del mundo y los placeres del mundo. Pero ¿acaso se sienten así cuando leen la palabra de Dios, cuando meditan en ella? ¿O acaso tus sentidos están adormecidos y te duermes cuando vas a la iglesia? Alguna vez me dormí yo también. Pero es una falta de conciencia, porque me está hablando el Señor, te está hablando el Señor mismo cuando la palabra de Dios es leída. El mismo Señor Jesucristo, Él buscaba con esa pasión la sabiduría de Dios, por eso Él se alejaba solo en la montaña. Y aun cuando oraba con sus discípulos, Él buscaba al Padre de rodillas aún, derramando gotas de sangre por nosotros, por ti y por mí. Y por eso es que el Señor lo oía, el Padre. Y de esa manera el Padre también te va a oír y te oye. Cuando tú lo buscas con pasión, como el Señor Jesucristo, con diligencia, con emoción, con aquella emoción de mi abuelito, que se quedaba todo el día sacando piedras pesadas. Y a diferencia de él, tú sí vas a encontrar ese tesoro, esa perla preciosa de la sabiduría de Dios, que es el mismo. Ese conocimiento, ese discernimiento, esa claridad mental con la cual va a venir tu paz. Y todas las cosas te saldrán bien. Porque a través de esta sabiduría sabrás multiplicar y sabrás conservar las bendiciones que Dios te ha dado. Todas ellas. Qué bueno hubiera sido tener esa sabiduría, ¿verdad? Pero ahora que la tienes, búscala aún más. Y ya no la vendas ni la cambies por nada. Este es el mensaje de hoy. Buscar sabiduría sí, pero buscarla con pasión, con diligencia, aplicándote a ti mismo, dedicando tiempo para buscarla y atesorándola, porque el Señor Jesucristo y su sabiduría es nuestro mayor tesoro. Hasta luego y que Dios te bendiga.